Y en las matrices vamos a tener dos elementos, ¿sí? El primer elemento son las filas y el segundo elemento las columnas, ¿sí? Siempre en una matriz de tipo A o de tipo B, de tipo A, va a estar ubicada de esta forma, IJ, ¿sí? Donde I significa el número de filas y J significa el número de columnas. Por ejemplo, si a mí me ubican A22, ¿qué quiere decir? Que hay dos filas y dos columnas. Si a mí me ubican A45, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir A45? Que hay 4 filas y 5 columnas. Exactamente. Si a mí me ubican B87, ¿qué quiere decir? Que la matriz B Que contiene hay 8 filas. 8 filas y 7 columnas. Muy bien. ¿Está entendido entonces cómo se representa una matriz? La matriz se representa de esta manera, ¿sí? Donde la I significa fila y la J columna. Las filas siempre van a estar en forma horizontal, ¿verdad? Las filas siempre van a estar en forma horizontal, según las matrices. Y las columnas, obviamente, en forma vertical. ¿Sí? Y las matrices, perdón, y las columnas en forma vertical. Esto con respecto a una pequeña definición de matriz. Como ya indiqué, la matriz, cuando yo tengo una matriz A y me indica IJ, ¿qué quiere decir? Que I es el número de filas y J el número de columnas, ¿verdad? Donde las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Ahora, tenemos las siguientes matrices. Vamos a reconocer los elementos, ¿sí? De una matriz. Por ejemplo, si yo tengo en la matriz A, yo digo, ¿cuál es el elemento 2 y 1? ¿Cuál sería el elemento A, 2 y 1? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir 2 y 1? Fila 2, me ubico en la fila 2 y me ubico en la columna 1. O sea, la intersección de la fila 2 con la columna 2 es el elemento encontrado. ¿Qué elemento es encontrado? Sería 3. ¿Está entendido lo que quiero decir? Vamos con otro ejemplo. Si yo digo, ¿cuál sería el elemento de la matriz A1, 2? ¿Qué quiere decir 1, 2? Primera fila. Sí, esta es la primera fila. Y segunda columna. Primera columna, segunda columna. O sea, la intersección fila, columna, ese es el elemento encontrado. O sea, el elemento en la matriz 1, 2 es 1. ¿Está entendido lo que quiero decir? Ok. Vamos a ver si es cierto. Matriz C. Matriz C33. ¿Cuál sería el elemento de la matriz C33? Fila 3, columna 3. Exactamente. Fila 3, columna 3. Raíz de 2. La raíz cuadrada de 2. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy en la fila 3, que es esta, y en la columna 3, que es esta, la intersección fila-columna es el elemento encontrado. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido
cómo encontrar un elemento en una matriz. ¿Sí? Si yo digo B1 y 1, ¿cuál sería el elemento de la matriz 1 y 1? Raíz de 6. Raíz de 6, porque es fila 1, columna 1. La intersección de la fila 1 y la columna 1 viene a ser el elemento encontrado, raíz cuadrada de 6. Bueno. ¿Está entendido? Ok. Lo importante es que entiendan cómo se aplica esta matriz, ¿verdad? O cómo encontramos los elementos de una matriz. Bueno. Seguimos. Vamos a ver los tipos de matrices. Tenemos matriz nula. Me va a ayudar con la lectura Kevin cuando una matriz es nula. Se llama matriz nula a la que tiene todos los elementos 0, por ejemplo. Ok, gracias Kevin. Entonces, cuando la matriz obviamente es 0, ¿verdad? Es una matriz nula. Melina Silva, ¿me ayuda con el siguiente tipo de matrices? Se llama matriz fila a la que solo tiene una fila. Es decir, su dimensión es 1x1, perdón. O sea, solamente cuando me indica A1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso A1N sería así. En este caso, la matriz contiene una fila. O sería caso contrario, si me indica N1. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz contiene una columna, ¿verdad? Lo contrario. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Como les indiqué, Yairli. Se llama matriz de columna a la que solo consta de una columna, es decir, su dimensión será mx1, como por ejemplo. Como les indiqué anteriormente, ¿verdad? Solamente le cambio el número según la notación de una matriz. Gracias, Yairle. María Eugenia. María Eugenia. Bueno. Daniela Ceballos. Matriz cuadrada, Daniela. No le escucho, Daniela. Rafaela tiene problemas con el audífono. Ah, ok. Giancarlos. Yo le leo, profe, yo le leo. Danilo. Ok, Danilo. Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, su dimensión es n. N por N, ¿verdad? O sea que cuando tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Por ejemplo, de 2 por 2 puede ser también de 3 por 3, puede ser de 4 por 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿verdad? Entonces, se le llama así matriz cuadrada. Gracias, Danilo. Giancarlos, matriz rectangular. Una matriz es rectangular si no es cuadrada, es decir, tiene diferentes números de filas que de columnas. Exactamente, diferente número de filas que de columnas, ¿verdad? Ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2. ¿Qué quiere decir? 1 por 2, que contiene una fila y 2 columnas. ¿Verdad? Es una matriz rectangular.
Otra. 3 por 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 filas, pero 2 columnas. ¿Verdad? ¿De cuánto por cuánto es esta matriz? La matriz E. ¿De cuánto por cuánto es esta matriz? 2 por 5. De 2 por 5. 2 filas por 5 columnas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 columnas nomás. 2 por 4. Porque este es un número fraccionario. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? De 2 por 4. ¿Sí? Ok. Natalie. Luisa. Dentro de las matrices cuadradas llamaremos diagonal principal a la formada por los elementos A11, A22, A33, etcétera, siendo la matriz. Siempre y cuando la matriz sea cuadrada, ¿verdad? Siempre y cuando la matriz sea cuadrada. Ejemplo, según la matriz D, la diagonal principal es la conformada por todos estos elementos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, está conformada por A11, A22 y A33. ¿Sí? A11 quiere decir fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Esa es la diagonal principal. A esa se le llama diagonal principal. Y la opuesta a esta, la que estoy marcando con azul, ¿sí? Se le llama diagonal secundaria. Diagonal secundaria, ¿sí? Brandon. Mande. Brandon. Bueno. Mande, profe. Mande. ¿Sí lo puede leer? La diagonal Sí puede, secundaria. perdón. Ok, sí te escucho, sí te escucho. Ya. La diagonal secundaria es la formada por los elementos A1n, A2n-1, A3, n-2, y etc. En la matriz D estaría formada por 3, 5, -3. Ok, o sea, la opuesta, la que indiqué anteriormente, ¿verdad? La opuesta a la diagonal principal. Esa sería la diagonal secundaria. Vamos con el siguiente. Nuevamente Kevin, ¿me ayuda? Ya.
Una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Son nulos, o sea, son ceros, ¿verdad? Entonces, esta es la diagonal principal, ¿verdad? Y todos por debajo de la diagonal principal se llamará matriz triangular superior. Todo por debajo de ella va a ser cero, se le llama matriz triangular superior, cuando están por debajo de ella. María José. Triangular inferior. Si son nulos todos los elementos situados por encima de dicha diagonal. Son ejemplos de estas matrices. Ok. Primero ubicamos la diagonal principal, que es esta. ¿Sí? Esta es la diagonal principal. Y por encima de esa diagonal, ¿sí? Si todos los valores son ceros, se les llama triangular inferior. O sea, lo contrario, ¿verdad? Sí, porque sabemos que arriba es superior y abajo es inferior, ¿verdad? Pero en las matrices es lo contrario. Que cuando los ceros están por encima de la diagonal, se les llama inferior. Y si los ceros están por debajo de la diagonal principal, se les llama superior. Giancarlos. Siga con el siguiente tipo de matrices. Si una matriz diagonal tiene en su diagonal principal solo unos, se denomina matriz unidad o identidad. Se suelen representar por Ok. Entonces, si observamos aquí, no. No, aquí me está indicando, según este de aquí, ¿verdad? Según este concepto, me está indicando si yo tengo una matriz A y sobre la matriz A, ¿sí? Tengo lo siguiente, por ejemplo, tengo esta matriz. Si yo tengo esta matriz, ¿verdad? Sabemos que la diagonal principal es esta. O sea, esta matriz me está indicando, o este concepto me está indicando si esta, en la diagonal principal de una matriz por encima y por debajo son ceros, a esta se le denomina matriz diagonal. ¿Sí? Esta se le llama matriz diagonal. Si por encima o por debajo, no necesariamente tiene que ser unos. Puede ser cualquier número en la diagonal principal. Si está por encima o por debajo de ceros, se les llama matriz diagonal. Y la siguiente, la que indicó Giancarlos, si en la matriz diagonal todos son unos, se les denomina matriz identidad o unidad. ¿Sí? Y se la representa por IN. Si en una diagonal principal por encima y por debajo son ceros y además la diagonal le corresponde a la unidad, quiere decir que es una matriz identidad. En cada uno de los casos, en 2x2, en 3x3 y en 4x4. Siguiente. Ahora, ya que hemos visto los tipos de matrices, vamos a ver los determinantes. Aunque esto ya lo hemos visto el año pasado y lo hacíamos por el método de Sarus, ¿verdad? Cuando la matriz era cuadrada o de 3x3. Siempre estos determinantes lo vamos a determinar por intermedio de que una matriz sea cuadrada. ¿Sí? Cuando una matriz es cuadrada, podemos identificar el determinante, ya sea de 2x2, de 3x3, de 4x4, de 5x5, que son ya casos
particulares en la cual se lo resuelve de otras maneras, ¿verdad? Entonces, para determinar la matriz para determinar el determinante de una matriz cuando una matriz es de 2 por 2, lo vamos a aplicar por intermedio del producto de sus diagonales, ¿sí? Principal y secundaria. O sea, vamos a multiplicar la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Y voy a restar el producto de la diagonal principal con el producto de la diagonal secundaria, ¿sí? Siempre voy a aplicar la diferencia, siempre y cuando la matriz sea de 2 por 2. Ejemplo. Tengo el siguiente ejemplo. Tengo la matriz, entonces primero voy a multiplicar la diagonal principal, que la estoy ubicando con azul, y la que estoy ubicando con rojo, la diagonal secundaria, ¿sí? Sería 1 por 4, 4, siempre menos por más resulta menos. 1 por 3, 3. ¿Sí? Ubico el 4, normal, aplico ley de signos, menos por menos, más 3. Por lo tanto, el determinante sería 7. Entonces, el determinante de la matriz A sería 7. Siempre el determinante de cualquier matriz va a ser igual a un escalar. ¿Qué quiere decir igual a un escalar? Que siempre vamos a obtener una cantidad. Eso quiere decir que siempre vamos a obtener una cantidad. Por lo tanto, cuando la matriz es de 2 por 2, es muy sencilla de aplicarla. ¿Cuánto sería el determinante de la segunda matriz? Menos 4. Menos 10. Vamos a ver. Primero multiplicamos diagonal principal, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Menos 10, ¿verdad? Menos la diagonal secundaria, que es esta, la que voy a marcar con azul. Primero le de signo, menos 3 por 2, menos 6, ¿verdad? Ubico el menos 10 normal. Y menos por menos resulta más. Quedando así la respuesta de Kevin. Menos 4. Signo diferente se resta, pero lleva el signo del número mayor. ¿Está entendido cómo se aplica el determinante de una matriz de 2 por 2? Los que entendieron, por favor, alcen un pulgar arriba. Si alguien no lo entendió, por favor, indíqueme para explicarle de nuevo. Ok, si no, prosigo. Ahora, cuando una matriz es de 3 por 3, vamos a aplicar un método rápido que se llama método de cofactores, ¿sí? Este método de cofactores me ayuda a encontrar rápidamente un determinante, siempre y cuando la matriz sea de 3 por 3, ¿sí? Siempre y cuando sea la matriz de 3 por 3. Y lo vamos a aplicar por medio de menores, cofactor y menor. ¿Cómo es por medio de cofactor y por medio de menor? De la siguiente manera. Yo puedo escoger cualquier fila
o cualquier columna. Puedo coger cualquier fila y cualquier columna. ¿Sí? Voy a coger una fila pivot. Se llama así, fila pivot. O sea, quiere decir que con esa fila voy a trabajar. Voy a trabajar con esa fila y con las 3 columnas de esa fila. Eso quiere decir. ¿Sí? Entonces, voy a ubicar como fila pivot a la fila 1. Puede ser la fila 1, puede ser la fila 2, puede ser la fila 3, puede ser cualquier fila. Para aplicar el método de cofactores, tengo que escoger cualquiera de las 3 filas. Voy a escoger la fila pivot, la fila 1. La fila 1 va a ser mi fila pivot. ¿Sí? Eso ya es opcional. Lo vamos a hacer de diferentes maneras para que vean que el resultado es el mismo. ¿Sí? Voy a hacerlo con la primera fila. Voy a escoger la primera fila, obviamente, que es la fila pivot. Primera fila, primera columna. ¿Sí? Voy a iniciar así. Primera fila, primera columna. Siempre voy a multiplicar por este menor. Siempre. Vamos a multiplicar por -1, sumando la fila y la columna. ¿Sí? Siempre lo voy a multiplicar por este menor. ¿Sí? Sumando fila y columna. El número que intersecta a la fila y a la columna es el 2. Este 2 va a ser multiplicado por -1. ¿Sí? Y este -1 le voy a sumar la fila y la columna que estamos utilizando. ¿Qué fila y columna estamos utilizando? Primera fila, primera columna. O sea, la suma de la primera fila y primera columna quedaría 2. Porque primera fila más primera columna, ¿cuánto queda? 2. ¿Está entendido lo que quiero decir? Y luego voy a multiplicar por el determinante de los números que me sobran. ¿Qué números no son intersectados con el color verde? El 1, el 2, el -3 y el -1. Y ya me queda una matriz de 2 por 2. Voy a borrar. ¿Sí? Y voy a continuar. Más. Voy a hacer con el segundo. O sea, ya hice con el primero. Ahora voy a hacer con la segunda columna. Ya hice con la primera columna. La fila pivot es la misma. No cambia. Mi fila pivot es la primera. Pero ahora voy a hacer con la segunda columna. ¿Sí? Ahora el número es -2. El número es -2. Porque el número que está aquí es -2. Multiplicado por el menor. -1. Sumando la fila y la columna. ¿Qué fila estamos tomando? La primera. ¿Qué columna ahora estamos tomando? La segunda. 2 más 1, ¿cuánto resulta? 3. Y esa es la que voy a ubicar como exponente a mi menor. Multiplicado por el determinante de los números sobrantes. ¿Qué número me sobra? ¿O qué números no son intersectados en la fila y en la columna? El -3, 2. Y el 1 menos 1. ¿Sí? Ya que terminé de hacer, voy a borrar. Pero sabemos que mi fila pivot es la primera. Mi fila pivot es la primera. ¿Sí? Y en la siguiente va a tocar primera fila y tercera columna. ¿Verdad? Primera fila y tercera columna. Quedando así, el número que intersecta la primera fila y tercera columna, perdón, es el 0.
multiplicado por mi menor, que es menos 1. Pero como exponente del menos 1 es la suma de la fila más las columnas, que es la tercera, quedaría igual a 4. Por lo tanto, el exponente que voy a ubicar al menor, que es menos 1, es el 4. Y quedaría el siguiente determinante, sobrante, ¿sí? Menos 3, 1 y 1 y menos 3. Bueno, quiero saber si estuvo entendida la aplicación de cofactores y menor con respecto a una fila pivot. ¿Está entendido? Alcen un pulgar arriba, por favor. Alguien que no lo entendió, por favor, me indican para volver a explicar. ¿Podría repetir ese último pedazo? Es que no lo entendí muy bien. ¿Lo de rojo, lo de azul o lo de verde? Lo de rojo, sobre todo para sacar el determinante. Ya. Indico. Lo de rojo. ¿Sí? Está entendido que yo puedo elegir cualquier fila, ¿verdad? La fila que yo voy a escoger es la fila con la cual yo voy a trabajar hasta el final del ejercicio. ¿Sí? Entonces esta fila nunca la voy a dejar porque estoy trabajando con la primera fila. Ya trabajé con la primera columna, que es lo de verde. Ya trabajé con la segunda columna, que es lo de azul. Me toca con la tercera columna, porque son 3 columnas. ¿Sí? Entonces, al trabajar primera fila, tercera columna, el número que intersecta es el 0, ¿verdad? Por lo tanto, voy a escribir más 0. Siempre multiplicado por el menor, que me indica, que es el menos 1. ¿Verdad? Y ese menos 1 va a adquirir un exponente, que es la suma de las filas más la suma de la columna. ¿Qué fila estamos tomando? La primera. ¿Qué columna estamos tomando? La tercera. 1 más 3 es 4. Hasta aquí está entendido, Luisa, ¿verdad? Luego voy a formar un determinante con los números que me sobran. ¿Qué números me sobran? El menos 3, 1 y el 1 menos 3. O sea, los números que no son intersectados con lo que está de rojo. O sea, con la fila 1 y fila 1, columna 3. ¿Qué números me sobran? El menos 3, el 1 y el 1 y menos 3. ¿Verdad? Ok, ¿ya está entendido ahí, Luisa? Por eso ubico... Gracias. Disculpen. No, que ya entendí, gracias. Ok, Luisa. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, muy sencillo. Ya puro práctica matemática. ¿Sí? Por ejemplo, el 2 voy a bajarlo, pero depende del signo que me quede aquí en el menos 1. Todo número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser ¿qué? Positivo. Y como el 2 es positivo, va a ser positivo. Por paréntesis. ¿Sabemos cómo aplicar esto? Multiplico así y cambio de signo así. ¿Verdad? Más por menos, menos. 1 por 1 es 1. Menos 3 por 2 es menos 6. Pero ustedes saben muy bien que siempre a la diagonal secundaria le voy a cambiar de signo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Quedaría aquí más 6. Lo que hicimos aquí, ¿sí? Lo que yo hice paso por paso. Multiplico la diagonal principal normal. Multiplico la diagonal secundaria, pero la diagonal secundaria, al aplicarle de signo, al momento de ubicarla, voy a cambiarle de signo, ¿verdad? Como lo indica aquí. ¿Sí? Este signo negativo quiere decir que la diagonal secundaria siempre le voy a cambiar de signo. O sea, 3 por menos 1 es menos 3. Pero como siempre a la diagonal secundaria, debo de cambiar de signo, quedaría más 3. O sea, por no hacerla directamente, lo hice paso a paso. ¿Sí? Pero en
En el método de cofactores lo aplico directamente. Primero, diagonal principal, que es esta. Más 1 por menos 1, me quedaría menos 1. Diagonal secundaria, que es esta, que yo siempre voy a saber que voy a cambiar de signo. 2 por menos 3, menos 6. Pero como debo cambiar de signo, más 6. ¿Sí? En el siguiente, vamos a ver primero en qué signo me queda. Aquí, el menos 1, cuando está elevado a un exponente impar, ¿qué viene a ser? ¿Positivo o negativo? El menos 1. Negativo. 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 Como este resultado me quedó negativo, con este negativo, ¿qué se hace? Positivo. 2. A mí me interesa el signo, porque al multiplicarlo por 1, me va a quedar el mismo número, ¿verdad? ¿Sí? Quedando así. Asimismo lo aplico. Diagonal principal, menos 3 por menos 1, más 3. Y 2 por 1 es 2 positivo. Pero como debo de cambiar de signo, 2. ¿Verdad? Y aquí es muy fácil de hacerlo. Porque el número es 0. ¿Verdad? Por lo tanto, un número, cualquier número multiplicado por 0 o cualquier matriz multiplicada por 0, siempre el resultado va a ser 0. Eso debemos de saber. Todo número multiplicado por 0 o toda matriz multiplicada por 0, como resultado me va a quedar 0. Por lo tanto, esta matriz es nula. ¿Sí? Vamos con los siguientes resultados. En el primer paréntesis, el resultado es más 5. Y en el segundo paréntesis, el resultado es más 1. Solamente el número que me quedó como resultado lo multiplico por el de afuera. El número que me quedó como resultado lo multiplico por el de afuera. Quedando así. Más por más por más resulta más. Y 2 por 5, 10. Quedando así, más 10. Más por más resulta más. Y 2 por 1 resulta 2. Por lo tanto, el determinante es 12. Entonces, el determinante de la matriz A es igual a 12. Este sería el resultado final. Lo primordial es cómo representar los cofactores, porque de ahí hacia adelante todo es ya sencillo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está entendido? Ok. Entonces, para ver si la enseñanza con respecto al aprendizaje lo obtuvieron, vamos a hacer como ejemplo la primera matriz. ¿Sí? Vamos a encontrar el determinante. Encuentre el determinante de la primera matriz. Vamos a ver cuánto sería su resultado. Con la misma técnica de cofactores. Así mismo como les indiqué, pueden actuar con la fila 1, la fila 2 o la fila 3. Siempre es recomendable trabajar con una fila donde haya 0. ¿Por qué? Porque tengo menos trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, la fila 3 tiene 0, un 0. Por ejemplo, se me facilitaría rápidamente los cálculos, porque una matriz con respecto a cofactores me va a quedar 0, como les indiqué acá. Perdón. Como les indiqué en este ejemplo.
Como esta fila 1 tiene 0, ¿sí? Tiene 0, ya no hice lo que está con rojo, ¿verdad? Porque ya sé que es nula. Solo hice lo que está con verde y lo que está con azul. ¿Sí? Entonces, es primordial trabajar con una fila que contenga ceros. Y mejor si contiene 2 ceros todavía. ¿Sí? Mejor. Ya copiaron la matriz para para ubicarle el procedimiento para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? ¿Ya copiaron la matriz? Por favor, hagan con respecto a este procedimiento. ¿Ya está, Kevin? Sí, profe, me salió 217. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ok, vamos a verificar. ¿Con cuál fila lo hizo? Ah, la hice con la última. Con la fila 3. Sí. ¿A alguien más le salió la respuesta? Giancarlo, Daniela, Natalie.
Melanie, perdón, Melina, Brandon, María Eugenia y Danilo. Yairli, María José, Luisa. A mí me dio muy distinto a como hizo Kevin. Bueno, hay que seguir practicando nada más, ¿verdad? Nula Vamos es a mi ver. respuesta. Profe, yo me confundí un poquito. Ok, Yo lo dígame, hice con- Kevin. Nula en mi respuesta. Anulaste tu respuesta. Luisa. Es que yo la hice con la primera fila, me dio menos 145. Menos 145. Es muy importante los signos, ¿verdad? Es muy importante. Ya, es muy importante cuando cuando el exponente es par, cuando el menor es negativo y el exponente es par, siempre va a ser positivo. Eso ténganlo por seguro. ¿Sí? Siempre va a ser positivo. Cuando el exponente es impar, siempre va a ser negativo. Pero importante hacer la ley de los signos con el número que está ahí, ¿verdad? Es importante hacer la ley de los signos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ubicar esto por acá. Ya, muy bien. Yo lo voy a hacer con la fila que hice anteriormente. Mi fila pivot, esta fila nunca la voy a mover, siempre la voy a considerar. ¿Sí? O sea, el menos 2, el 4 y el 5. Ahora, elimino la columna. Primera columna, ¿verdad? El menos 2 voy a multiplicarlo siempre por el menor, que es el menos 1. Sumo primera fila, primera columna. ¿Cuánto quedaría? 2. ¿Verdad? Hasta ahí está entendido, ¿verdad? Ahora vamos a ubicar la matriz. Esta matriz va a ser siempre de 2 por 2. Me va a quedar el 7 y el menos 3. Y el 0 y el 2. Continúo. Voy a borrar lo que hice aquí. Pero siempre considero como mi fila pivot la primera fila y la siguiente columna. ¿Sí? Por lo tanto, voy a ubicar más 4. ¿Sí? Más 4 por el menor, menos 1. Pero voy a sumar primera fila y segunda columna, quedaría 3. ¿Verdad? Primera fila más la segunda columna quedaría 3 por su determinante. ¿Sí? Quedando así el 6 menos 3 y el 3 y el 2. 6 menos 3, 3 y 2. ¿Verdad? Y asimismo, ya que trabajé con la fila 2, con la columna 2, voy a trabajar lo mismo, pero con la columna 3. ¿Se dan cuenta que la fila 1 no la he cambiado? ¿Por qué? Porque es mi fila pivot. ¿Sí? Por lo tanto, el número que intersecta la fila y la columna es el 5. ¿Verdad? Multiplicado por el menor y elevado a ¿qué exponente? ¿Cuál sería el exponente? La suma. Sí, dígame. Elevado al 4, ¿verdad? A la cuarta. ¿Por qué? Porque es la suma de la primera fila más la tercera columna. Fila 1 más columna 3 sería 4. Por lo tanto, sería elevada a la cuarta. Y por lo tanto, la matriz me quedaría 6, 7, los números que sobran. 6, 7, 3, 0. Los números que sobran de la intersección. Quiero saber si hasta ahí está entendido. Sí, profe, una pregunta. De los exponentes me confundí un poquito.
Ya, el menor, que es el menos 1, va a sumar el número de la fila más el número de la columna, ¿verdad? Así sería el menor, ¿sí? Ahora, ¿en qué fila me encuentro? En la fila 1, ¿verdad? ¿Y en qué columna me encuentro? 1, 2, 3, en la columna 3. Entonces, ¿cuánto es 1 más 3? Por eso me queda 4. ¿Sí? ¿Está Ah, ya, entendido? profe, ahí sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos solamente a aplicar los determinantes. Aquí tenemos que ubicar el signo del menor. El primero va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. El segundo negativo y el tercero positivo. Por lo tanto, este signo tengo que hacer la ley de signo con el número que está afuera. Ley de signo con el número que está afuera. Ley de signo con el número que está afuera. O sea, más por menos resulta menos. Multiplicado por el determinante de esta matriz. 7 por 2, 14. Solamente quedaría 14. ¿Por qué? Porque 3 por 0 es 0. ¿Verdad? Menos por más resulta menos. 4. Vamos a multiplicar por el determinante de esta matriz. 6 por 2, 12. Menos por más es menos. Pero como la diagonal secundaria le cambio de signo, más. 3 por 3, 9. Más por más resulta más. 6 por 0, aquí queda 0. No lo ubico. 7 por 3, 21 positivo. Pero como es la diagonal secundaria, menos 21. Perdón, aquí me faltó de ubicar el 5. El 5. 6 por 0 es 0, no ubico. 7 por 3, 21 positivo. Pero como es la diagonal secundaria, menos 21. ¿Está entendido lo que quise decir? Ok. Solamente tengo que sacar el resultado de esta, que es 21 positivo. ¿Verdad? Por lo tanto, el resultado de menos 2 por 4, perdón, por 14, menos 28. Menos por más es menos. 4 por 21, 84. Más por menos, menos. 5 por 21, 105. El resultado final es la suma de todo esto. 217, negativo. Por eso le indiqué, Kevin, si era positivo o si era negativo. Sí, es negativo. ¿Está entendido cómo se debe de hacer? Ahora, ¿qué pasaría si lo debo de hacer con la última fila, que es la más fácil? Porque hay 0. ¿Sí? Vamos a hacerlo también con la última fila. Para que vean que el resultado no varía. Vamos a hacerlo con la última fila. Fila pivot. ¿Sí? Sería 3 por el menor. Ahora, ¿sí? Esta fila nunca va a cambiar. Primera columna. O sea, tercera fila, primera columna. Sería 4, ¿verdad? Perdón, sería tercera fila, primera columna, 3 más 1, 4, ¿verdad? Y el determinante, ¿cuánto sería? Los números que me sobran, 4 y 5, y 7 y menos 3. Ya con este no lo hago porque es 0. Ya no tengo necesidad de hacerlo con el 0. Sino, ya paso con el siguiente, con el último, directamente con el último.
Porque ya con el 0 no tengo que hacer nada, porque con el 0, el resultado, ¿qué me queda? 0, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hago con el 0. Pero si lo quieren hacer, ya depende de ustedes. Con el 0 sería más 0 por el menor, ¿verdad? Sería, si es con el 0, si lo quieren hacer con el 0, sería tercera fila, segunda columna, sería 5, ¿verdad? Y por el determinante, menos 2, 5 y 6 menos 3. Más vamos a hacerlo ahora con la tercera columna. Quedando así, la intersección es el 2, el menor menos 1. Tercera fila, tercera columna, sería 6, ¿verdad? Por el determinante de los números que sobran. O sea, menos 2, 4 y 6 y 7. Entonces, ya solamente me toca resolver cada uno de ellos. El signo del primero va a ser positivo porque está elevado a la cuarta. Aquí quedaría negativo y aquí quedaría positivo. Aplico ley de signo, más por más resulta más 3. ¿Qué multiplica? Al determinante, multiplicando la diagonal principal, que es 4 por menos 3, menos 12, con la diagonal secundaria, que sería más 35, pero como cambia de signo, menos 35. Aquí no hago absolutamente nada porque es nulo, más 0. ¿Sí? Más por más resulta más 2, que multiplica al determinante de la diagonal principal, menos 14, con la diagonal secundaria, más 24. Pero como cambia de signo, menos 24. Voy a extraer los resultados de cada uno. Sería aquí menos 47. Y acá sería menos 38. ¿Verdad? Multiplicando 3 por menos 47, me quedaría menos 141, ¿verdad? ¿Sí? El 0 no lo tomo en cuenta. Y aquí sería menos 76. ¿Y cuánto me queda de esto? Menos 217. Se dan cuenta que con cualquier fila que haga, siempre va a quedar el mismo determinante. O sea, el determinante de la matriz A es menos 217. Igual al resultado. ¿Sí? A mí se me facilita trabajar con una fila que contenga 0. ¿Por qué? Porque es un menos procedimiento. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase le voy a explicar por el método de Gauss. ¿Sí? Por el método de Gauss, el determinante de una matriz de 4 por 4 y de 5 por 5 la próxima semana. Por el método de Gauss le voy a indicar cómo se resuelve una matriz de 5 por 5 o de 4 por 4, el determinante. Bueno, solamente van a hacer ustedes como tarea las matrices que contienen de 3 por 3, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. La cuarta no lo hagan, porque todavía no